Bueno, amigos y hermanos, estamos aquí de nuevo después de una larga pausa a causa de mi trabajo, a causa de algunos problemillas que he tenido también con mi canal. Pero bueno, el tema ahora es quiénes son los 144.000 de Apocalipsis y cómo lo interpretan los testigos de Jehová. Y otra pregunta aún más importante, ¿es correcta esa interpretación? ¿Está conforme a lo que dice la Biblia? Bueno, yo personalmente he elaborado algunos esquemas eh, para que profundicemos y entendamos el asunto. La primera pregunta aquí a tener en cuenta es ¿quiénes gobernarán con Cristo? Todos sabemos de que en un reino o en un gobierno habrán personas que están al mando. En este caso nuestro rey es Jesucristo, nombrado por el propio Padre, pero también habrá un grupo de personas que son como una especie de ministros o reyes junto a este rey. En este caso, la Biblia menciona que Jesús mismo le prometió a sus propios discípulos al hacer un pacto con ellos para un reino, para que se sentaran sobre tronos, a reinar y a juzgar. Ya en Apocalipsis se dan más detalles, donde el apóstol Juan en visión ve a tronos, ve donde se sientan esas personas que tienen autoridad para juzgar y reinar y lo hacen por 1000 años. Es importante identificar a estas personas que reinarán en el libro de Daniel como los santos del Supremo, que obtendrán también este reinado. Y el mismo Pablo lo corrobora al decir que los santos van a juzgar al mundo. Entonces, noten cómo hay dos grupos, unos que van a reinar y otros que van a ser juzgados o que van a ser como súbditos, que van a vivir bajo un gobierno. Entonces, Apocalipsis mismo dice que Dios, estas personas son compradas, estos que van a reinar, para ser reyes y sacerdotes. Pero bueno, sigamos con los detalles. Juan ve tronos y ve personas que se sientan a juzgar y a reinar. Es la primera conclusión. Ahora, ¿cuáles son las características de quienes gobernarán con Cristo? La primera de ellas es que son comprados de toda nación. O sea, no son comprados de un solo pueblo o una sola nación. No son solamente israelitas, como algunos quieren decir, no. Estas personas son compradas de toda la tierra. Son primicias de la cosecha. Eh, Y estas personas también tienen un segundo, por decirlo así, una segunda característica, y es que son sellados con el nombre en la frente. Entonces ahí vemos algunos textos donde se habla de estas personas que son selladas con el nombre de Dios y el nombre del Cordero en su frente. Son los que reinarán. Entonces, hay otras características que son de tipo espiritual. Algunos las quieren interpretar de manera literal, pero es imposible interpretarlas de manera literal, como por ejemplo de que son vírgenes y de que nunca tuvieron relaciones con mujeres. Claramente en la Biblia se habla de ciertas mujeres que representan organizaciones, como por ejemplo la Gran Ramera, y como dice Santiago 4:4, que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Entonces, eh, estas personas que van a gobernar son vírgenes, pero en sentido espiritual. Y, y aparte de eso, cuando dice que no fue hallada mentira en su boca, no significa que no tengan errores y que sean perfectos, no. Significa que se esforzaron por hacer la voluntad de Dios y por practicar la verdad. Bueno, entonces ya vemos las características. Ahora hablemos de si, esta es tal vez la pregunta más clave de todas, ¿no? ¿Son los 144.000 israelitas naturales, como algunos interpretan? Cuando uno ve el texto de Apocalipsis, está en una paradoja, en una disyuntiva. Y es que el versículo o lo interpreta todo literal o lo interpreta todo simbólico. O hace una mezcla. Me explico. Digamos, el texto dice que el número total es de 144.000 y que son de las tribus de Israel. Entonces, supongamos que lo interpretamos literalmente. Entonces, literalmente es que el número tiene que ser 144.000 y que son israelitas. Pero hay un problema. Ahí dice que de 12 tribus y menciona 12.000 de cada tribu. Algo que es virtualmente imposible ya que los registros genealógicos se perdieron en Israel cuando la nación fue atacada en el 70. Entonces ya nadie, digamos, hubo una mezcla de tribus posterior a eso, donde ya nadie sabe inclusive exactamente a qué tribu puede pertenecer y puede haber una amalgama o mezcla de tribus. Entonces son cosas que ya se hacen imposibles. Entonces eso indica que eso tiene que ser en sentido simbólico.
Pero ¿qué más prueba hay de estos textos, ¿no? Donde Jesús mismo les dijo que el reino de Dios no les sería dado a los israelitas naturales, sino a otra nación, la que mencionan Hechos 15, 14, 17, la que llevaría su nombre y la que tendría también gente de las naciones. Es ahí donde Pedro les dice que son una nación escogida, un sacerdocio real, una nación santa, ya una nación de corte espiritual, no de corte literal israelita. Y pues Pablo también es muy claro al decir de que no todos los que descienden de Israel son realmente Israel, que hay un Israel de Dios, que es un Israel espiritual compuesto no solo de israelitas naturales, sino de israelitas espirituales. Eh, Más adelante, si es posible, hago un video explicando lo de la ilustración del olivo, que muestra, cierto, muestra cómo se reúne ese grupo del Israel de Dios en base a unas ramas naturales, pero también a unos injertos de las naciones. Bueno, entonces Jesús mismo dijo que la casa de ellos sería abandonada y sería otra nación. Otra pregunta, ¿cuántas personas gobernarán con Cristo? ¿Hay un número exacto? Bueno, como mencionaba, todo gobierno o reinos de la antigüedad tenía un determinado grupo de ministros o servidores públicos. En este caso, por ejemplo, muchos países como mi país, Colombia, tiene un número determinado de curules, tanto en el Senado como en la Cámara. Entonces es obvio y es lógico pensar de que también en el cielo los que van a reinar son un número definido. Y eso es lo que muestra el Apocalipsis, ¿no? Se dice que cuando dice que se tenía que completar un número. Y después Apocalipsis 7, 3 y 4 da el número, 144.000. Ahora, y ese número exacto, ese número definido de personas que son compradas de la tierra, que son primicias, ese número definido se contrasta con un número indefinido que es el de la gran muchedumbre. Si los 144.000 fuera un número indefinido, pues no habría ese contraste, ¿no? Cuando después dice que la gran muchedumbre ni se puede contar. Entonces un grupo que sí se puede contar, que es definido, y otro grupo que no se puede contar. Ahí está el contraste y la prueba. Otra pregunta, ¿dónde gobernarán los santos escogidos y sellados? ¿En el cielo o en la tierra? Bueno, Jesús mismo les dijo a sus discípulos de que en el cielo había muchas moradas y Él les prepararía el lugar a ellos allá. Entonces ya Pablo dice que ese monte Sión, esa ciudad del Dios vivo, es la Jerusalén celestial. Entonces, con claridad, el lugar donde ellos gobernarán es el cielo. Y el apóstol Pedro también lo menciona, ¿no? De que la herencia de ellos corresponde al cielo. La meta de ellos es la llamada celestial. Entonces, no hay duda de que estas personas reinarán o gobernarán en el cielo. Ahora, Jesús y los escogidos como primicias. Vamos a hacer una especie de paréntesis para entender cómo las tres fiestas judías representan a estos grupos que estamos mencionando, ¿no? Primero el 16 del Nisan, que fue precisamente el día que resucita Jesús, se mecía la gavilla como primicia de la cebada. Bueno, Cristo es la primicia. Cristo es esa gavilla que se mece. De hecho, hay muchos eruditos y exégetas y pastores, sacerdotes y todo que interpretan claramente a Jesús como esta gavilla. Después viene, ¿cierto? Ya el 50º día, el 6 de Sivan, la fiesta del Pentecostés, donde ya se celebraba las primicias de la cosecha del trigo. Y no en vano, en la misma ilustración del trigo y la cizaña, Jesús identifica a sus verdaderos seguidores, ungidos por espíritu, como ese trigo verdadero. Entonces, esas son las primicias que menciona Santiago 1:18. Aquellos cristianos ungidos que empezaron a reunir ese grupo para reinar con Cristo. Pero hay otro grupo aparte que se desarrolla después, que ya tiene que ver es con la fiesta de las cabañas, que es la cosecha final, la cosecha grande. Entonces, después de esto vi una gran muchedumbre que ningún hombre podía contar. Entonces, esta es la gran cosecha, la cosecha final de personas que serían gobernadas o estarían como súbditos de ese reino celestial, como súbditos de aquellos cristianos ungidos desde el cielo. Y es aquí donde haremos una segunda parte de esta serie de esquemas de la Biblia, ya explicando lo que es la identidad de la gran muchedumbre. Y no solo vamos a explicar su identidad, sino también en qué lugar se van a ubicar, dónde van a adorar a Dios durante la eternidad, si estarán en el cielo o en la tierra. Entonces analizaremos el término griego enopión,
que tiene que ver con el lugar donde ellos están. Entonces los invito a esta segunda parte.